Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Por medio de la pluma de Jeremías, Dios pone delante la pregunta que nuestra generación necesita reconocer y considerar. ¿Es correcto que Dios juzgue al hombre por su pecado y arrogancia? ¿Es correcto que Dios sea vengador de su santidad y su naturaleza buena y justa? Solamente un pueblo arrogante es capaz de ponerse en lugar del juez y trata de poner a Dios como acusado. Tal sociedad no es inteligente, sabia ni entendida, sino que está manifestando lo que el diccionario nombra el ibris. ¿Qué es el ibris? La enfermedad de los que creen saberlo todo. Ibris. Pero es todo lo contrario. Posee una característica satánica, que es una arrogancia en extremo, insensata y una super autoconfianza peligrosa. De alguna manera piensa que puede manifestar tal locura, pero no. Dios se vengará, toda rodilla se doblará y cada lengua confesará el señorío de Jesucristo de Nazaret. No necesitamos una prueba mejor que la que vemos en el estado espiritual de la población de los últimos tiempos. Ya está orgullosamente madura para el juicio. Las cosas hoy no son mejores de lo que eran en el tiempo de Jeremías. El pueblo de Dios, la iglesia de hoy en día, tiene que conformarse con la valoración del Señor sobre la situación. Es difícil ser optimistas sobre el futuro cuando Dios dice que la situación es espantosa y fea. A los ojos de Dios, lo peor de lo peor, lo más espantoso y feo,
son los falsos profetas y los sacerdotes autosuficientes. Y lo que hace que la situación parezca desesperada es que la gente común lo quiere así. Están contentos con las cosas como son. ¿Qué será cuando llegue el fin? Pregunta Dios. Citaré los últimos dos versículos de Jeremías 5 para que los tengamos ante nuestras mentes ahora mismo. Dice, versículo 30 y 31 de Jeremías 5, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Cito a Matthew Henry. No se espera nada de ellos, sino una inundación de pecado. Así que no podemos esperar nada de parte de Dios, sino una inundación de ira. Bueno, estamos viendo la opinión de Dios sobre la situación. Buenas tardes, amigos oyentes. Aunque el mensaje, lo que acabo de decir, es muy negativo, nadie puede decir que es positivo. Pero ¿no es un privilegio tener delante de nosotros la opinión de un Dios omnisciente, un Dios que no se equivoca, un Dios que habla la pura verdad siempre? Pues esto es el privilegio que tenemos ahora. Al abrir el libro de Jeremías una vez más y estudiar las palabras de Dios hablado por este profeta. Vamos a tomarlo como un privilegio de saber una verdad perfecta. ¿No es un privilegio? Le aseguro que sí. No es algo que deseemos, quizás. No es algo que nos cae bien, pero es la verdad. Y es un privilegio saber lo que es la verdad de parte de Dios, de parte del juez que no equivoca. Bueno, bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras una vez más. La Biblia es única. Lo digo muchas veces. Me pesa llamarla un libro, porque no hay otro libro comparable. La única comparación con las obras de literatura de la humanidad es que tiene una portada, hojas y letra. Pero su contenido vale más que toda la literatura que jamás ha sido escrita. Tiene razón la gente que decir que hombres la han escrito, sí. Si es que está hablando de pluma y tinta. Porque sí, lo han escrito en papiro o pergaminos, pero los principios espirituales, la revelación de Dios y el Evangelio han venido del Espíritu Santo y son celestiales e eternos. El Espíritu Santo escribe por las vidas de los seres humanos. El cristiano ha observado que la palabra obra en su ser como algo orgánico. Algo orgánico es algo vivo en el ser humano. Bien, para mí es un gozo poder compartir lo poco que he podido captar al estar estudiando este libro de Jeremías. Y tengo deseos compartirlo, porque el pueblo de Dios tiene que andar en la verdad, tiene que andar en el día. Pablo lo explica así, andar en el día, andar en la luz. Y andar en la luz es andar en la verdad.
El cristiano no tiene por qué equivocarse, no tiene por qué andar en el error si estudia la palabra y lo cree que es la palabra de Dios. Ahora, lo que acabamos de leer es interesante cuando dice que, bueno, el último versículo, por ejemplo, lo voy a leer de nuevo. Los profetas profetizaron mentira, un problema, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos el otro problema, pero aquí es la raíz del problema, lo que sigue. Y mi pueblo así lo quiso. Aquí vamos a hacer una observación política. Me parece que en una democracia, muchos de nosotros vivimos en una democracia, el electorado tiene la culpa por los que están ocupando los puestos del gobierno. ¿No es cierto? Es el pueblo que ha elegido los oficiales, los políticos. Así que el pueblo quiso, como dice aquí en la Biblia, el pueblo quiere los dirigentes que tienen, cuando menos una mayoría lo quiere. Bueno, ese es el problema en la democracia. ¿Qué quiere decir democracia? Quiere decir que el pueblo reina, el pueblo gobierna. Es una democracia. Nosotros vivimos en un ambiente en lo cual Dios reina. Cristo es Señor y Él es quien nos comparte las cosas que nos conviene y nos gobierna con compasión. Bien, solamente quiero terminar el capítulo 5 con unas pocas declaraciones para afirmar que los falsos profetas abundan en el siglo XXI en todo el mundo. Esté despierto, hermano mío. Muchos quieren aceptar un engaño porque es más fácil vivir bajo un engaño y más, como diré, agradable, ¿verdad? Pero si termina siendo una mentira, bueno, ¿qué hemos logrado? No hemos logrado nada. Por eso es mejor informarnos de la verdad, aunque la verdad muchas veces nos duele. Una de las maneras en que se manifiesta la autosuficiencia del hombre es por la doctrina de la cesación de los dones espirituales. Hermano oyente, no escucha esta doctrina. Está grandemente esparcido en el mundo hoy en día. El hombre arrogante piensa que puede manejar a la novia de Cristo sin la ayuda sobrenatural del cielo. Esta es la cesación de los dones que Dios ha dado para que la iglesia, la novia de Cristo, avanza. Una suposición de adopción. Digo, la doctrina de la adopción es una suposición. La Biblia lo enseña, es una doctrina. Pero ¿la hemos recibido? Es una suposición. A menos que tenemos la experiencia de haber nacido de nuevo. Porque el que nace de Dios también es adoptado en su reino. Pero si uno no tiene la experiencia de nacer de nuevo, la adopción no es más que una suposición. Una suposición de adopción. Me parece que socava la experiencia milagrosa del nuevo nacimiento. Y una segunda experiencia de ser investido con el poder del Espíritu Santo no está entre las predicaciones y enseñanzas populares.
de estos tiempos. Si alguna vez hemos necesitado esta investidura, es ahora en el siglo XXI. Vamos a pasar ahora al siguiente capítulo, el capítulo 6 de Jeremías, y vamos a leer los primeros 9 versículos. Ahora, le ruega, hermano mío, que escucha lo que vamos a decir ahora, porque lo que vamos a decir ahora, o lo que vamos a leer, mejor dicho, es la palabra pura de Dios, sin interrupciones, sin opiniones mías. Vamos a escuchar y yo voy a poner mi atención en lo que es la voz del Espíritu Santo. Escucha, versículo 1. Oíd, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Akerem, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen de ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos. Del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Bueno, hemos visto la situación en Jerusalén. Hemos visto también la misericordia de Dios clamando a ellos para que arrepienten. Bien, en su niñez Jeremías moraba entre los benjamitos. Había sacerdotes en la ciudad de Anatot, pero era un pueblo de los benjamitas. Y es probable que por eso aconseje a esta tribu cómo escapar de lo que va a venir. Es otro aviso de que el ejército babilonio está aproximándose. El primer rey de Israel, sea el Israel dividido, quizá lo recuerdas, fue Roboam, que construyó Tecoa a 20 kilómetros al sur de Jerusalén, junto al desierto de Judá. Tecoa fue también el pueblo donde nació el profeta Amós. Aparentemente Judá encendió fogatas en lugares altos, produciendo como señales de humo. En este caso, en Bet-Akerem, Bet-Akerem, casa de viñas quiere decir, para señalar el lugar en el que los benjamitas, por consejo de Jeremías, deben juntarse y huir. Me recuerda las señales de humo de los nativos americanos. ¿Has oído de esto? Bet-Akerem está cerca de Tecoa, geográficamente. La gente de las ciudades
especialmente en tiempos bíblicos, tendía a vivir un estilo de vida más cómodo y delicado. Digo, estoy hablando de la gente, los ciudadanos de las ciudades. Y por eso la Biblia a veces llama a los ciudadanos de Jerusalén la delicada hija o las hijas de Sión. Lo tenemos en versículo 2. Ellos tampoco se escaparán de la invasión venidera. Una analogía del ejército invasor son los pastores y sus rebaños. Es una analogía. Y el texto describe un asedio en el que los soldados enemigos consumen todo el alimento y el agua que se encuentra alrededor de Jerusalén. El ejército tiene ganas de atacar. Quisieron atacar anteriormente en su historia, pero antes de que cayera el juicio, le fue dado un poco más de tiempo a Jerusalén por su paciencia y su misericordia. En la profecía nunca faltan ilustraciones para que el oyente o el lector tengan una mejor idea de lo que va a pasar. Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, presenta una tras otra. Habla de la maldad de Jerusalén, específicamente de la injusticia y el robo, como de una corriente continua de agua que hiere y debilita a sus víctimas entre los habitantes. Estaba pasando muchas cosas malas en Jerusalén. Dios observa estas condiciones, Dios ve todo. Y como es propio de Él, ofrece instrucción y escape para los que le hacen caso. Solo hay que dar caso a la palabra de Dios y hallaremos el escape. El escape mayor es el Evangelio. Nos da el escape del castigo eterno, el perdón de nuestros pecados y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Bien, lo peor de todo sería su ausencia. Usando la expresión aparte mi alma en versículo 8 creo que es, de Dios, para que no se aparte mi alma de ti, ¿ves? No se aparte mi alma. Su ausencia es la peor maldición que existe. Si le deja a la ciudad indefensa, quedará inhabitada. Jerusalén sin la presencia de Dios no puede luchar contra el enemigo invasor. Es un imperio que viene en contra. Es un ejército, lo más poderoso del mundo. Y Jerusalén es indefensa frente a este ejército, especialmente porque Dios se aparta de ella. Ahora, aplica otra ilustración. Jeremías, o sea, Dios, por medio de Jeremías, es la de vendimiadores, que después de la cosecha de uvas, siguen buscando la fruta que fue dejada, vaciando por completo la vid. El remanente que había escapado la primera vez sentirá como otra mano busca entre los sarmientos, hasta la última uva. Uno piensa que la primera, ¿verdad?, cosecha será ya suficiente, pero Dios está diciendo, mira, vendrá la segunda, los vendimiadores para quitar lo que resta hasta la última uva. En este versículo no da lugar a un poco de alivio, ni un rayo de esperanza para los ciudadanos de Jerusalén durante la invasión babilónica. Nadie escapará. Es la triste futuro. ¿Por qué? Porque
una y otra vez han dado un oído sordo a los profetas de Dios que les avisaron de lo que vendría en el futuro y rehusaron arrepentir. Todas estas maldiciones se quitan con el arrepentimiento. Amigos, es lo mismo hasta hoy. El futuro es feísimo para el pecador. Es eterno, es sufrimiento, es tortura. No hay nada positivo en el futuro eterno del pecador, pero todo se quita por un arrepentimiento. Dios te acepta si te arrepientas y te perdona. Este es el Evangelio. Pero bueno, estamos viendo el futuro de una ciudad pecadora que no quiere arrepentirse y es necesario saber de esto. Es importante saber estos resultados. Para el cristiano también. ¿Por qué? Para que él con más pasión vaya a avisar a la gente perdida, a la gente pecador de su futuro. Vamos a seguir pues escuchando la palabra de Dios. Bien, vamos a seguir leyendo. Recuerda, cuando leo las Escrituras es la parte más importante y más eficaz, más verdadera que todo, ¿verdad? Es inerrante la lectura de las Escrituras. Ahora, mis comentarios no son perfectos. Puedo errar. Pero cuando leemos la Escritura vamos a poner toda la atención. Intentaré solamente clarificar lo que está escrito. Pero te digo, en eso soy imperfecto. Las Escrituras contienen la perfección. No solamente lo tiene, sino es la perfección. Versículo 10 en adelante ahora. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Este es el problema. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, dice Jeremías. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo, escuche esto, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos. Este es otro versículo importantísimo que siempre debemos tener presente. Escucha, así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso
para vuestra alma, mas dijeron no andaremos. Uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Acabamos de leer. Hemos visto 2 versículos aquí de mucha importancia para nuestras vidas. Son principios de Dios, principios divinos, principios espirituales que no cambian. Son iguales en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No hay estudiantes genuinos entre la población de Israel que puedan recibir instrucción y aprovechar para la salvación de sus almas. La señal de la circuncisión, una señal de que uno fuera judío. La señal de la circuncisión significaba que el hebreo era separado del resto del mundo por ser exclusivamente posesión de Dios. La señal era la circuncisión. En general, el hombre caído es incircunciso espiritualmente. Y esta es la condición de todas las personas a nuestro alrededor. Es lo que enseñó a Dios. Es lo que enseñó Pablo al citar al salmista. Esta es la palabra. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos nuestros amigos, todos nuestros vecinos, esas buenas gentes que llevamos amistad con ellos, pero según la palabra de Dios, si no se han convertido, si no se han arrepentido, si no han puesto su confianza en Jesucristo, esta es la verdad en sus vidas. No hay entre ellos justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Romanos 3, 10 hasta 12. Otro versículo importantísimo. Es imposible que pueda afinar su oído para oír la voz de Dios y creer para ser salvo. Digo, es imposible. Después el apóstol declara, la fe es por el oír. La fe es por el oír. ¿Oír qué? El oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Ahí está la salvación en este versículo. Porque de allí nos enseña de lo que nos salva, que es la fe en la obra de Cristo. Es muy común que las personas supongan que por escuchar un sermón de la Biblia o por leer sus páginas viene la fe. Esto no es lo que significa. Léalo más cuidadoso. Lo que dice la fe es ¿por qué? Por el oír. Quiere decir que el Espíritu de Dios tiene que abrir los oídos incircuncisos para que la palabra penetre y produzca fe. La población de Jerusalén tenía oídos incircuncisos y no pudieron recibir las palabras del profeta. Y estos se supone son el pueblo de Dios. Hace falta una transformación y una nueva naturaleza con oídos que oyen y ojos que ven. Un miembro de la iglesia puede escuchar sermones y enseñanzas de la Biblia toda su vida y todavía tener oídos incircuncisos que nunca aprovechan de la instrucción de Dios. Al contrario, resiste la palabra. Su naturaleza se opone y no se deleita en ella. Solamente se sienta entre el pueblo de Dios porque piensan que de alguna manera su presencia en ese lugar acredita algo a su cuenta espiritual. No, Dios ha enseñado en versículo 10, a quien hablaré y amonestaré para que oigan, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa.
no la aman. Está tan perdido como un pagano en la jungla, que nunca escuchó la palabra. Sin embargo, es mucho más responsable que él. Que cada maestro y predicador hagan caso a la actitud de Jeremías. Él dijo, estoy lleno de la ira de Jehová. Lo que estaba en Dios estaba en Jeremías. Que no solamente acepte que la justa ira es un atributo de Dios, sino que participa de ella. Es una ira justa, y esta existe, y es parte de la naturaleza de Dios. Es uno de sus atributos, su ira. Y cada cristiano y cada persona que tiene el Espíritu Santo viviendo en él, participa de esta ira. Se enfada, si puedo decirlo así, de lo que le enfade a Dios. Si el Señor está airado, entonces su siervo también lo está. Jeremías está. En esta época en la que hay que ser políticamente correcto, tal premisa es rechazada y juzgada como inapropiada. Muchos incluso niegan que sea una característica del Señor mismo, y seguramente no aceptarán tal actitud en un predicador. El fallo está en la mentalidad general que hay en nuestro día y en el comportamiento de un ministro de justicia enfurecido. Dime, por favor, ¿cómo sería recibido un Jeremías en los púlpitos del siglo XXI? Así que el mensaje es para nosotros y la iglesia de hoy en día. ¿Qué mentalidad tenemos? ¿Es bíblico? Dadas las consecuencias que son segurísimas, él tiene que hablar y avisar. Jeremías tiene que hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo. La unción del Espíritu sobre él demanda que hable, si es que es ungido por el Espíritu. El silencio será juzgado como culpable, igual que los que pecan. Jeremías dijo, estoy cansado de contenerme. El juicio caerá sobre los niños, los jóvenes, los maridos y las mujeres. Los ancianos, antes de que hayan cumplido su tiempo en la tierra, tienen que ser avisados. Todas sus posesiones están a disposición del conquistador de su nación. Tanto sus campos como sus esposas están amenazados. ¿Puede pasar esto en el día de hoy? Está pasando. Está pasando. En guerras que se hacen en la tierra, nadie será excluido. La realidad del juicio es mucho más severa. En los tiempos cristianos, debido a que Jesús habló más del infierno que del cielo, ¿lo sabías? El escritor de Hebreos advirtió, si la palabra dicha por medio de los ángeles, sea el Antiguo Testamento, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros que vivimos bajo el Nuevo Testamento? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El juicio será peor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios en el tiempo presente, podemos añadir, en el siglo XXI? He estado citando Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3, léelo, y capítulo 10,
versículos 28 y 29. Sea el juicio en el tiempo de la cristiandad, en este tiempo de gracia. Si uno no acepta la gracia, si rechaza a Cristo, el castigo es peor que para Jerusalén en los días de Jeremías. El Señor declara culpables a todos, desde el más común de entre los moradores de Jerusalén hasta los gobernantes más importantes. La avaricia es común entre todos. ¿Puede un mensajero verdadero del Señor cooperar con esta característica maligna enseñando doctrinas acerca de la prosperidad financiera? ¿No es esto avaricia? Muchas veces he dicho que esta sugerencia es un ministerio a la naturaleza caída de Adán y no es un mensaje para la creación nueva en Cristo Jesús. Estoy hablando de la doctrina de la prosperidad mundana. Es falso, es falsa. Jeremías no ignoró al profeta ni al sacerdote, y nosotros tampoco debemos hacerlo con los que están tras los púlpitos y son engañadores. Yo oí la confesión, el testimonio de un hombre que era pastor, no sé si fue de 7 años, sobre una iglesia de miles de personas, y predicaba el evangelio de la prosperidad, hasta que un día despertó a que era un error y se arrepintió, y hasta entonces nació de nuevo. Todo el tiempo de pastor, 7 años, hablando esta doctrina, no era convertido él mismo. Hay 2 versículos en este capítulo que son especialmente poderosos y dignos de nuestra total atención. El versículo 14, ya lo he dicho, es uno de ellos. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Para qué hablar de paz si no hay? ¿Qué significa curar con liviandad? La paz con Dios es una dádiva ofrecida al penitente y obtenida por el creyente por medio del sacrificio de Cristo. Una palabra alternativa es reconciliación, paz y reconciliación con Dios. Es la misma cosa. Y se trata de una sanidad en la relación entre el Creador y el hombre, de la cual el hombre pecador es totalmente culpable por haberla roto. La reconciliación entre la divinidad y el ser humano fue un hecho tremendamente costoso, ganado en la cruz. No es una cura con liviandad. En estos tiempos modernos hay profetas y sacerdotes falsos que ofrecen la paz sin la cruz. El inmenso problema del pecado es tratado como una pequeña falta, tratándola como si pusiéramos una tirita en una herida cancerosa. El versículo 15 declara que es una paz sin vergüenza, es decir, sin convicción de pecado, dado por el Espíritu Santo para llevar al pecador al arrepentimiento, abandonando su estilo de vida pasado. Esto es lo que requiere el Evangelio. Esta convicción del Espíritu Santo a menudo está acompañada por la pérdida de sueño y apetito, y le dirige a la cruz para recibir el perdón y el alivio. David confesó en Salmo 38, 17 y 8, apúntelo: mi dolor está delante de mí continuamente, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Los dichos evangelistas, en comillas,
de hoy en día ofrecen la salvación como un regalo, envuelto cuidadosamente, sin hablar de condiciones como el arrepentimiento y como someterse al señorío de Cristo. Le garantizan un plan maravilloso, una ayuda para perseguir sus metas personales e incluso realizar sus sueños más queridos. No implica ninguna tristeza por multitud de ofensas hechas contra la santidad infinita de Dios y ninguna consecuencia causada por su ira. Años atrás llamábamos a esto gracia gracienta, gracia liviana o un evangelio light. Actualmente se sigue presentando muchas veces sin ningún desafío de parte de los cristianos verdaderos. Jeremías, sin embargo, expone el error de proponer la aceptación de Dios sin vergüenza por parte del ofensor y declara que Dios lo declara: no hay paz, no hay reconciliación, porque no hay vergüenza. El castigo del Señor es inminente. La segunda escritura, inmensamente importante, creo vamos a terminar con esto, que es especialmente aplicable para corregir la confusión moderna, es el versículo 16. Lo mencioné cuando lo leí. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. No hay una senda nueva aparte de la antigua palabra de Dios. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. ¿Por cuál? La senda antigua. Y hallaréis descanso. Ahí sí hay paz para vuestra alma. Reconciliación con Dios también. Pero ¿qué dice el pueblo de Israel? ¿Qué dicen muchísimos hoy? Quizás adentro de la iglesia aún no andaremos por una senda antigua. Queremos cosas nuevas, verdad nueva. La mentalidad de hoy en día rechaza también esta premisa. Pero observa, por favor, que el Señor es quien la ofrece. El que hace poner atención en el cristianismo que fue manifestado en el pasado. Es llamado anticuado, que vive en el pasado y cosas así. Me lo han dicho a mí. Joel, tú vives en el pasado. No está consciente de lo que está pasando en el presente. Pues espero que sí, estoy consciente de lo que pasa en el presente. Pero es cierto que este camino es un camino antiguo, lo que vale. Los cristianos hoy están tan involucrados en actividades y en sus éxitos que no tienen tiempo de estudiar la historia de la iglesia y sus clásicos avivamientos que estremecían la tierra. Los críticos escarnecían a Leonard Ravenhill por hablar de las glorias anteriores de una iglesia mejor y una demostración más potente del camino cristiano, a lo que Ravenhill contestó: yo hablo del cristianismo verdadero, donde lo encuentro, sea en el pasado o en el presente. Bueno, yo quisiera seguir sus pisadas. Andar donde es lo que es bíblico, lo que es verdadero, y no seguir las modas modernas. Que Dios nos libra de tales. Según el Señor, cuya voluntad es la única que importa, no solamente existe una razón por la que anhelar las sendas buenas y antiguas, sino que nos manda a hacerlo.
¿No fue esa la meta de Josué al poner 12 piedras en la orilla del Jordán porque el pueblo de Dios había pasado en tierra seca? Josué 4, 21 hasta 24, y con esto termino con la bendición de Dios sobre nuestras vidas, espero. Cuando mañana preguntaren vuestros hijos y sus padres y dijeran, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amigo cristiano mío, que así sea, que así sea. Que el mundo reconozca otro cristianismo hoy en día que es poderoso, que está basado en la historia de la iglesia y en la Biblia antes que todo. La suprema autoridad del Señor. Que Dios os bendiga, amigo, hasta que nos encontremos otra vez aquí estudiando el libro tremenda de Jeremías.